Esto me gusta mucho escuchar el Sí, a mí Recording in también, Progress. es muy lindo. Es in Es- progress. Además es que, claro, el In Progress siempre suena a, Als ooit. a Joyce. Es una alegría. Bueno, tenemos esta segunda reunión. Por primera vez hacemos dos reuniones seguidas sobre un texto y sobre un texto breve. Entonces, a veces al principio que hacíamos reuniones con dos textos y ahora es con un mismo texto y un texto breve y dos reuniones. Un texto que es difícil, es un texto críptico, pero se me ocurrió porque había tal cantidad de aportaciones. Esto también os ponéis a trabajar como locos y o sea, rebotáis el trabajo de aquí a allá. También la verdad es que primero mi agradecimiento a todos los que el- les ha picado el gusanillo y se han puesto a trabajar a partir de la reunión anterior. Y primero fue Isidro, que nos espoleó a todos, Fernando, eh, otra vez, otra vez Isidro, eh, Teresa, Ana. Bueno, mi agradecimiento porque son todas las aportaciones, son aportaciones trabajadas, son aportaciones muy buenas y no se trata de priorizar, cada uno de todas se puede sacar y abren el texto, abren la perspectiva. Entonces, cada uno interpreta determinadas cosas de una manera como más sólida y otras de una manera abierta, es decir, da hipótesis o abre el juego de una problemática. Además, una cosa que me parece fundamental, que eso fue un poco fallo mío de introducción, porque pasamos un poco por encima algo que era lo primero casi que había que decir, que es un texto dedicado y que es un texto justamente después de la muerte del poeta este alemán, que, que es el que moviliza todo el texto. Entonces es una dedicatoria eh, de Beckett. Beckett tenía esto, no es el primero de ellos, hay muchos textos de la época final de Beckett que son con dedicatoria y que no es que escribiera un texto y luego dijera a quién se lo dedico. Son textos que están movilizados expresamente por un suceso o por una publicación de un amigo o por acompañar a un catálogo de algo, por una motivación política, ¿sabes? Václav Havel, hay una obra que está dedicada a él, porque es hecho preso. O sea, este tipo de circunstancias que Beckett como que en ese momento no puede dejarlas pasar de largo. Él ya es una figura mundialmente reconocida, premio Nobel, etcétera, y coge el papel, coge el papel y se pone a escribir cuando él tiene muchas dificultades para hacerlo, ¿vale? Y entonces, lo cual es doblemente valorable. En fin, y este escritor alemán, Günther Eich, será, que muere justo entonces, en 1972. Sobre todo, aunque fue sobre todo famoso a partir de la Segunda Guerra Mundial por los programas, por los guiones radiofónicos que hacía, con los programas que hacía en la radio, pues había publicado ya libros de poemas antes de la guerra y bueno, luego es uno de los miembros destacados del grupo ese del 52 y entonces, bueno, es un escritor que es conocido, más conocido a partir de entonces, recibe el premio que daban todos los años este grupo, es lo que se crea entonces,
y, y luego a partir de ahí, la verdad es que os lo contaba en un correo, es una incógnita porque no he encontrado ninguna otra referencia de relación con este escritor de Beckett. Entonces es una incógnita saber cuándo empezó a leerlo Beckett, porque igual que en el año 33, cuando él pasa medio año en 33, 34, 35, por ahí era, pasa medio año en Alemania, sobre todo en la vinculación con la pintura, yendo de ciudad a ciudad y viendo los depósitos de las galerías, porque la mayoría de estos pintores eran judíos y entonces no, ya no era época como para tenerlos visibles, pero él hace que le enseñen estos cuadros de pintores, algunos un poco más conocidos, pero muchos totalmente desconocidos, que es lo que o sea, la vanguardia del momento. Beckett está viendo lo que se está pintando en ese momento en Alemania, incluso que no lo pueden ver los propios alemanes porque no puede ser exhibido. Y entonces, y con esta vinculación también con el idioma alemán, pues no sería extrañar que, que él tuviera conocimiento y que hubiera leído alguno ya por aquella época. En aquella época es cuando empieza Günter Eich a escribir. Entonces, no sería extrañar que desde entonces, que a partir de entonces, Beckett hubiera tenido acceso a algún poema. ¿Vale? Pero bueno, obviamente es mucho más fácil que lo conociera después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego están, por una parte, los poemas, o sea, la obra de Günter Eich. Y luego, por otra parte, está determinada circunstancia vital del propio, porque siendo alemán, perdón, ¿era austríaco o era alemán? Ahora se me Austríaco. va. Austríaco. Austriaco, claro, sí. Siendo austriaco, eh, pero bueno, ya en aquellos años ya formaba parte de ese Sí, claro. uno Alemania, Sí. el uno Alemania. Entonces, siendo austriaco, fue llamado a filas, años jóvenes, él nace en 1907 y entonces participa en la Segunda Guerra Mundial como soldado. Y a finales de la guerra, pues está en un campamento de prisioneros y ahí pasa su tiempo. Entonces, no me acuerdo cuántos, si son 6 meses o cuántos meses, pero lo digo porque por estas circunstancias que hacen eco a lo mismo que se está relatando en el texto. Entonces, yo no sé si Beckett tiene en cuenta, hay determinadas cosas de estas que aparecen en sus poemas. Bueno, yo voy a intervenir hoy, luego nos metemos con el texto, ¿no? Pero voy a intervenir hoy, os envié estos poemas, no sé si los habéis podido leer, pero hay algunos que lo que dicen se ve una problemática que hace eco con el texto de Beckett, ¿vale? El tema de la culpa. Hay determinadas cosas que dialogan con lo que escribe Beckett. Y entonces, una hipótesis sería, cuando Beckett escribe el texto, ¿está teniendo en cuenta estos poemas? Eh, Estos poemas obviamente reflejan una problemática personal y de época. O sea, son poemas y es Eich interviniendo con lo suyo en la cultura de una época y sacando determinadas cosas que son pues, personales, trabajando con ellas al mismo tiempo que dialogando con la literatura y demás, ¿no? Entonces, lo que escribe Beckett dialoga con estos poemas, dialoga con las vivencias, se pone él, Beckett, de compañía, o sea, una vez que muere el poeta, él, que también es un poeta, que empezó siendo un poeta, le acompaña como poeta
con su propio texto, funde sus recuerdos con los recuerdos de Eich, hace esto. Este es el homenaje que le brinda, el homenaje sincero, el poder dialogar en profundidad con ello. Son preguntas abiertas que yo creo que interrogan también, que pueden darle. Esto no se trata de reducir el texto, sino de darle. Es un texto que tiene muchísimas, lo decía Isidro en uno de los comentarios que hacía, tiene 1000 capas, entonces, y cada vez descubre uno más capas. Entonces, bueno, esta es otra capa más del texto. Entonces, bueno, para no enrollarme mucho, voy a leeros algo. Hay varios, de varios de los poemas, hay alguna cosita que entre sacado, ¿no? Y luego me voy a centrar en el poema de Mensaje de la lluvia, que es el primero que aparecía en la lista. Pero en el poema este del inventario, es un poema curioso, en la parte final está haciendo inventario. Por cierto, que esto también es muy joyciano, lo del inventario, y como el crítico este americano se puede ver bien, los poetas del inventario. En la parte final dice, esta es mi agenda, y dice, esta, la lona de mi tienda de campaña. ¿Vale? Fijaros. Eso está en el poema Mensaje de la lluvia. No, en el poema inventario, al final. Acá está, en el inventario, discúlpame, sí, lo dijiste bien y yo no. En el poema inventario, al final, sí, ya está. va relatando, y entonces habla de la mina del lápiz, que es lo que más quiero, de día me escribe versos que imaginé de noche. Lo cual también es totalmente, o sea, ve que también está en eso, en el qué pasa con el día y la noche en los textos suyos y en la escritura, ¿sabes? Y entonces la noche es donde se imagina la escritura. Entonces, o se escribe de noche, pero de noche está la escritura. Bien, y termina diciendo, esta es mi agenda, esta la lona de mi tienda de campaña, esta es mi toalla, este es mi cordón. Luego, en el siguiente poema, el Geisenhausen, al final dice una frase, dice un par de versos que a mí me impactaron. Los pájaros sobre los tejados no temen juicio alguno. Me pareció brutal. El poema este es impresionante. Sí, el poema ese es. Pero esa imagen, ¿no? Pero ahí se ve la profundidad de la culpa, ¿no? Los pájaros sobre los tejados no temen juicio alguno. Es alucinante cómo se puede decir, no me acuerdo cuál es la figura, esta es una figura literaria que dice por el reverso. O sea, lo que está diciendo es el reverso, está nombrando la culpa a base de no nombrarla. Sí, ahora no me acuerdo cómo se llama esa figura. Sí, pero es un ejemplo, me parece realmente maravilloso. El otro poema de noche también es un poema precioso, oír de noche lo que nunca ha sido oído. Es una cosa. Y luego el final del último que había, el hombre en la chaqueta azul, este final que también me pareció impresionante porque de repente está nombrando una serie de cosas, el hombre de la chaqueta azul que regresa a casa con su azada al hombro, bla, 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 entonces, y de repente este giro, esta torsión que tienen los dos últimos versos que te deja totalmente helado. Dice, la azada que lleva al hombro parece al caer la noche un fusil. Es realmente tenebroso. Y luego a mí me encantó el primero, el mensaje de la lluvia, esta manera como muy directa de relatar. Fijaros, lo voy a leer, Léelo es largo. Y claro, cuando con la mente puesta en el texto, en el texto de Beckett,
pues no hacían más que resonarme cosas. Desde el principio, noticias destinadas para mí. Traduciría destinadas a mí. Bueno, destinadas para mí. Tamborileadas de lluvia en lluvia, de empizarrado a tejado, introducidas como una enfermedad, mercancía de contrabando, entregada a quien no la desea tener. Esto es alucinante, a quien no la desea tener. Detrás de la pared resuena la ventana de hojalata, letras crepitantes que se juntan, y la lluvia habla en el idioma que yo creía que nadie conocería fuera de mí. Consternado, me llegan los mensajes de la pobreza y los mensajes del reproche. Tenemos las dos cosas. Me molesta que estén dirigidos a mí, puesto que me siento sin culpa. Esto es lo de los mensajes dirigidos a mí. Puesto que me siento sin culpa. Esto es una contradicción. Lo digo en voz alta, que no temo a la lluvia y sus acusaciones, ni tampoco a aquel que me las envió. Cuando llegue mi hora, yo saldré y le daré mi respuesta. Es impresionante el poema. A mí me gustó muchísimo. Sí, es un poema. Tiene una complejidad interna de decir, es una sencillez de exposición y al mismo tiempo una profundidad, porque está diciendo, yo me siento sin culpa y es este intento de poder salir al exterior, querer decir, pone ahí en juego todo su deseo, al mismo tiempo que la lluvia le está acusando. O sea, que el sonido de la lluvia le está machacando. Es como si fuera esa lluvia, ese otro del exterior, ¿sabes? Que es simplemente ahí la lluvia, el sonido de la lluvia. Me gusta la idea del tamborileo, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante eso. Crepitante ahí. Sí. ¿No? Pues, bueno, me pareció que con respecto, por ejemplo, a este poema, el universo de este poema era muy cercano a Beckett, al texto de Beckett. El texto de Beckett pone en juego otras cosas, hay otras imágenes, pero el fondo me parecía que tenía un nexo importante. Bien, lo dejo como dudas. Bueno, os paso la palabra. Yo, perdón, le encontré mucha resonancia, no pensé en el primer poema, pero pensé en Inventario, cuando habla de la lona de mi tienda, ¿no? Pero bueno, pero en esta lectura que hice del texto de Beckett, me quedé con esta imagen del niño, a ver si lo puedo encontrar acá, dice, ¿no? Con esta idea, dice, me quedaba ahí muy quieto, un largo rato, incluso de niño era inusualmente quieto y más con el paso de los años. Hasta podría haber parecido que la historia había terminado, pero finalmente pregunté si yo sabía exactamente que el hombre, me gustaría dar su nombre, bueno, y sigue. Entonces, a mí tuve esta impresión esta vez cuando lo leí, como que él es depositario de esa historia, tal como me remitía al título, que ese niño quieto, en realidad, sigue siendo un adulto quieto, pero que es capaz de recibir una historia. Puede haber algo de culpa dentro, la verdad que no lo sé, no lo dejé de lado eso, pero me queda la impresión de alguien que es capaz de recibir una historia. Eso Perdonadme, es que hay un ruido fuera, voy a cerrar la ventana. Sí, dale. Eso que a mí en Beckett siempre me resulta muy fuerte, que es como esa idea de testigo. El personaje de Beckett, digamos, pasa un límite. Para ser testigo hay que pasar un límite, no cualquiera puede ser testigo. Entonces me parece que la leí con ese sesgo esta vez la historia.
la de alguien que escribe, la dificultad para ser testigo. Eso me impactó mucho la historia. Pero es como que también, digamos, me pregunté, ¿dónde aprendió, digamos, este personaje? Y no puedo evitar ser medio biográfico con Beckett, porque Beckett, me acordé de algo que dijo un testigo, Anna Tick, que dijo que Beckett, creo que era ella, pero no importa, que Beckett escuchaba con tal atención que se volvía insoportable eso. Y entonces, claro, si uno estaba en el tren de una confesión, digamos, de charlatanería, o medio mitómana, pongamos, no sé, digamos, entonces, claro, eso se volvió una carga muy pesada, porque una persona que te escucha con ese interés es algo muy fuerte. Bueno, me asocié con todo eso, con esta idea de la dificultad de ser testigo, que no cualquiera es capaz de recibir una historia y preservarla, ¿no? Y como le fue contada la historia. Es verdad que por ahí entra el tal como me fue contada, tal como la historia me fue contada, pero yo, la otra vez habíamos hablado de eso, yo no sé si aceptaría el tal, porque yo me quedaría como la historia fue contada. Porque eso también tiene su importancia, digamos, como la historia fue contada, bueno, ok, la escucho, pero hay otras versiones de la historia. Bueno, toda esa complejidad que no tengo, la verdad, ninguna respuesta. Lo que me queda de este texto es que lo único que tengo son preguntas. Son como preguntas sin respuesta. Bueno, pero eso quería en principio decir. A ver, lo que dices es muy interesante. A ver, me llega mucho. Espera, hay algo en el chat. Oxímoron nos dice Teresa. será la contradicción en términos. Bueno, yo creo que en esto lo que tú dices, el tema es el testigo, ¿no? Una historia me fue contada, que se relata como la historia me fue contada, ¿no? Entonces, a mí no me disgusta lo del tal como, porque por una cuestión de que es como lo suelo, tal como lo suelo yo oír. Sí. Tal como lo oigo yo. Claro, sí, está bien, sí. Tal como lo oigo yo. Entonces, y que tiene o sea, no disminuye, incluso acentúa la relatividad, lo relativo que es esa escucha, ¿vale? Ese ser testigo, es un testigo muy particular, ¿no? Entonces, Isidro habla de algo en alguna de sus aportaciones, porque incluso llega a decir, plantear la posibilidad de que esos tres personajes pudieran ser uno solo y demás. Bueno, para mí también hay un desdoblamiento de ese testigo en relación a lo propio que estamos leyendo como escritura. Entonces, a ver, dicho de una manera demasiado directa, ¿no? Como si es al mismo tiempo el personaje y sobre el que se crea la historia, ¿vale? Entonces, en algunos textos de Beckett, en algunos teatros, por ejemplo, nosotros vemos lo que vemos en escena que se está representando como espectadores, termina siendo la historia que se está contando en el texto. Entonces, por ejemplo, Impromptu de Ohio, donde hay uno que lee, otro que pausa esa lectura y que al final lo que se está contando, la lectura que uno está leyendo, es propiamente la escena que estamos viendo. Entonces, al final terminan casando lo representado, ¿vale? Este juego, lo representado, la representación
termina casando con lo real que estamos viendo. Entonces, fijaros que esto es curioso, ¿no? Pero voy al tema del arte. Sus comentarios sobre la pintura, cómo partir de una, él habla de doble imposibilidad o triple imposibilidad, la que sea, ¿no? Pero una de ellas es, no se puede representar. O sea, porque uno lo que hace no puede en sí, o sea, ya es un objeto. Y entonces hay una ruptura entre la representación, el objeto, lo que uno hace como representación, ya no es la representación del otro, uno lo puede tomar así, pero es una limitación. ¿Vale? Entonces, hay una distancia que es una distancia irrevocable y que esa distancia irrevocable, porque uno no está creando la representación de algo, sino está creando algo más que no es representación, ¿vale? Porque es un objeto nuevo, algo creado. O sea, no se trata de la imagen de algo. Uno puede hacer una fotografía y uno puede decir, la fotografía es la imagen de algo. Bueno, está impresa en papel o en film o lo que sea, pero ya es otro objeto. Y eso la fotografía. Y la fotografía en sí es una interpretación sobre los colores, etc. Luego tiene un componente de real, más allá o sea, no hay nada, no es simplemente imagen de, ¿vale? Y cuando no lo es la fotografía, con mucha más razón, cualquier pintura, ¿vale? Entonces, uno no puede hacer eso. Ahora pasamos al chat. Termino con lo que decía y pasamos a la intervención que nos colocan ahí. ¿Vale? Entonces, esta distancia que hay entre, o sea, que uno cuando no hay representación, o sea, la representación sería una de los pliegues de las posibilidades de lectura, una reducción de lo que se hace. El pintor pinta un cuadro y por mucho que intente traspasar o sea, de pintar un florero, no es una representación de un florero, es algo más que una representación de un florero. Lo que sí me hace acordar a que Beckett en los pintores del impedimento tiene esa figura del espectador que mira y que está con los brazos finalmente colgando, y que más o menos la figura sería que está en contra de todas las críticas, de toda la estética, ¿no? Ese espectador. No sé cómo, estoy reduciendo un poco el texto, ¿no? No, pero sí. Pero la idea es esa, y a mí me parece que acá está eso también, en el momento en esa silla en la ventana. Dice, me senté así, muy derecho y quieto, con mis brazos apoyados, atento a la luz naranja. Entonces, yo me parece que ahí ve que, digamos, no porque lo quiera expresamente, pero es una idea de la lectura frente a este texto. Digamos, que es, digamos, así como, acá lo voy a tomar a Lacan, con perdón de los psicoanalistas. Lacan tiene una frase que me gusta mucho que dice, testigos Marte. Y a mí me parece que ve que en este, digamos, ver esa luz con esos brazos colgando, se arriesga a ser ese mártir. Digamos, no es tan fácil, porque es verdad, testigos mártires siempre. Entonces me parece que están en ese límite, por eso me dio esa resonancia interna este texto de Beckett, no más allá, digamos, es un punto de vista, obviamente, digamos, nada más que eso. Sí, yo me estoy, de todas formas, me estoy desviando un poco con el tema de la representación. Lo que quería decir es que en esta relación que hay con lo real en Beckett, tú lo has dicho con el tema este de la escucha, ¿no? De que era perturbador, porque se trata de cómo jugar con algo que va más allá de la mediación. Él es sensible a esa parte que se escapa a toda representación posible. Y de eso se trata. ¿Cómo hacer con eso que se escapa a la representación? ¿Cómo hacer una traducción de eso? Digamos, ¿cómo mostrarlo de una manera fiel? ¿Cómo hacernos llegar de una manera fiel
aquello que se escapa a la representación. Yo creo que es el fondo de toda la escritura de Beckett y de este texto en concreto. Y Para mí, entonces, Beckett lo que pone fuerte es esta cuestión, que hay tantos puntos de vista como lectores. Ahí es donde me parece que Beckett atraviesa la estética, porque en un punto, creo yo, la estética termina hablándole a la estética. Y Beckett atraviesa eso. Dice, hay tantos puntos de vista como lectores. Y eso es genial, me parece a mí, porque pero yo creo, siempre está en fuga el texto. sí, pero Entonces, yo no hay creo, posibilidad de... sí, pero yo añadiría que, por una parte, el texto está en fuga, ¿vale? Porque es imposible atrapar, pero por otra parte, tiene un núcleo que demanda ser atrapado, ¿vale? Entonces, una cosa es que no se puede atrapar y otra cosa es el núcleo. Entonces, porque el que no se puede atrapar, uno puede decir, bueno, ¿para qué intentarlo? ¿Vale? Entonces, uno podría perder el interés y demás. No, hay un núcleo, hay algo, digamos, en otro tipo de lenguaje sería, hay una verdad, ¿vale? Hay algo que pugna por hacer algo con ello, por hacer algo con ello que no sea una mera representación. Y entonces, ¿cómo plasmar eso? En este texto, una de las maneras sería, hay ese trasfondo donde se habla, para ir a lo literal, a alguien le cuentan una historia. Y esa historia es una historia, este desdoblamiento, es una historia del mismo. ¿Vale? Sí, es una posibilidad eso, sí. Es la historia que cuentan es una historia donde uno es al mismo tiempo el personaje de la historia que le cuentan. Entonces, estos desdoblamientos que son los de la propia escritura. El personaje de la escritura toma cuerpo en la escritura misma. Entonces, y cobra cuerpo, tiene incluso, a ver, cuerpo porque cobra autonomía. En un momento determinado, él se acuerda él no ha estado en la cabaña, pero tiene este recuerdo de infancia de la casa esta de verano, de la cabaña de verano, lo que sea, y ahí suceden cosas y claro, uno no puede seguir como veraz dentro de una historia tradicional lo que cuenta, porque pasa a tener acción dentro de lo que era la propia imaginación. La propia imaginación modifica la historia contada, pero la historia contada que le están contando a él. ¿Cómo es esto posible? Que él pueda modificar la historia que le están en realidad contando a él. ¿Vale? Luego está lo enigmático. Para mí hay dos puntos que siguen siendo para mí enigmáticos, que es la historia del papel que le dan y que rompe, que yo creo que dimos alguna interpretación, Isidro también. Hay varias que creo que tienen potencia. Uno puede pensar que es la misma historia que estamos leyendo y que o sea, si uno lo puede interpretar, si lo interpreta desde la escritura, que aquello a lo que uno llega con la escritura, pues nunca llega. Entonces, por lo tanto, nunca termina lo representado no alcanza lo real. Y por lo tanto, se rompe. El que escucha demandando ese real, demandando la fidelidad a esa verdad, la verdad nunca se alcanza. Por lo tanto, el papel se rompe. Y luego el tema es una interpretación posible, ¿vale? Ahí es tantas interpretaciones como lectores. Y luego el tema final, que para mí sigue siendo más enigmático todavía, por muchas vueltas que le doy, cuando dice, o sea, esta localización de quién es. Primero, que ante lo que estamos, que es una tortura, y que además que es una tortura que yo creo que eso no lo subrayamos lo suficiente. Lo hemos dicho, pero yo creo que todavía o sea, la crueldad es infinita, porque este hombre iba a morir de muerte natural, y iba a morir ya.
y aún así le torturan y la muerte es por tortura. O sea, no le dejan morir de viejo cuando iba a morir de viejo. ¿Vale? Entonces, y no hay manera de sacarle nada. Y aún así, la tortura se llega hasta el final. Entonces, estamos ante una especie de horror puro, o sea, no hay límite ahí. Y la incógnita sobre el hombre este, ¿sabes? Sobre qué es lo que se le pedía al hombre que contara, ¿no? Y para el protagonista, o sea, al que les contaba la historia, la posibilidad de, de haberlo reconocido si lo hubiera visto. ¿Pero el qué? ¿Reconocer qué? Que con solo una ojeada lo habría visto. O sea, si lo hubiera visto, con solo una ojeada, lo habría identificado. Pero habría identificado el qué. O sea, aquello que le salvaría, que le salvaría de la condena. ¿Y por qué lo reconocería? ¿Por qué aquel que le es contada la historia lo reconocería? O sea, hay algún, o sea, para mí es un pliegue más de la historia que de momento, yo no sé si Isidro decía algo, pero tampoco me terminaba de cerrar. O sea, que había las posibilidades esas, se abren ahí, a mí no me termina de cerrar. A mí la cuestión de los papeles que se rompen, yo lo siento como que, a ver si me puedo expresar bien, lo pongo cara a cara con contar la historia. Yo creo que los papeles se rompen porque es difícil escribir la historia, porque están en tiempos oscuros. Entonces, la única transmisión en tiempos oscuros es el relato oral, para que no quede ningún testimonio. Entonces, esa idea, me parece, de romper los papeles, también es una manera de la dificultad que hay para contar la historia, para inscribirla. Ahora la palabra me vino mejor. La dificultad que para mí es una dificultad infinita esa, ¿no? La dificultad de inscribir la historia, porque siempre va a haber un movimiento de negación a aceptar este tipo de crueldades. Tienen que estar muy lejos o se tienen que volver muy objeto de la filosofía, como Auschwitz, por ejemplo, para que todo el mundo hable hasta el punto de saturar el objeto. Pero, por ejemplo, supongamos, el Gulag, nadie habla de eso porque hay montones de razones, no vamos a meter en ese tema. Pero cada vez que se intenta contar esa historia se rompe el papel, porque todavía no fue asimilada. Entonces me parece que ve que te está también mostrando ese pliegue, el pliegue de la dificultad para inscribir la historia. ¿No? Yo insisto en la figura del testigo porque el que la inscribe es aquel que se anima justamente a soportar esa crueldad que le están contando. Digamos, que no la va a contar la va a contar con la palabra justa en el momento justo. Porque bueno, después la cuenta cualquiera, obviamente, ¿no? Sí, pero es poder. Yo encontré un ejemplo de eso muy bueno el otro día leyendo una entrevista de la entrevista de Tony Negri, una entrevista de Tony Negri a Deleuze. Estaba bien. Deleuze habla de la sociedad de comunicación, etc. Pero antes de eso, Tony Negri dice Deleuze, bueno, se volvió de moda hablar de Stalin. Dice, como los románticos hablaban de Cromwell. Entonces, es del año 90 eso. Y en el año 90 ya los grandes libros sobre el Gulag estaban escritos. Y ese es un ejemplo que ahí Deleuze no quiere hacerse cargo de la historia. Y dice, la pasa de largo. Bueno, Tony Negri, ni hablemos porque es un papanatas, pero voy concreto a Deleuze, que es un tipo capaz de escuchar. Yo creo que hoy que te habla de eso justamente, de la dificultad que tenemos para escuchar la historia. Bueno, yo digo como lo sentí el texto, ¿no? Hay una referencia a lo de lo escrito, porque el relato es sobre, hay unas sesiones de tortura. Y entonces podemos suponer
que hay, siempre que hay interrogatorios, pues los interrogatorios tienen una especie de guión y hay que dar una constancia, ¿vale? Entonces hay que dar una especie de, no sé cómo se dice, como si fuera a rellenar un formulario, unas actas de los interrogatorios. Sí, actas, se llaman actas. Pues Se y labran y se entregan. entonces el papel podría ser el acta de lo sucedido. Claro. Entonces, el acta de lo sucedido, siguiendo con lo que dices, Hugo, es como lo que pasaría a la historia, lo que vendría a ser luego después la historia. Los historiadores escriben el relato de la historia a partir de los documentos. Claro. Entonces, las actas de lo que allí aconteció, las actas de los juicios, las actas del Congreso de los Diputados, ¿sabes? A partir de los documentos. Sean los que sean. Y entonces, de aquí se deriva un documento de lo sucedido. Y ese documento termina en un papel. Es un documento, o sea, lo escrito termina, hay que escribirlo en un papel. Y entonces, esto está destinado a ser lo que ocurrió para los ojos de la historia. ¿Vale? Entonces, Beckett aquí rompe. No hay manera de reducir a un texto Está bien, está bueno. la vida eso que misma. decís, a un acta, claro. Un acta. Claro, No hay manera de reducirlo a la vida misma. claro. Entonces Sí, se escapa. Entonces la escritura Sí, tiene, sí. o sea, está metiendo el límite de la escritura, lo está metiendo por escrito. Claro, Y lo mete rompiendo el papel. claro. Está bien. Sí, estamos viendo que sí. Sí, entra. No, estoy conectada con un grupo de Beckett. Ahora voy. ¿Te vas ya? No. ¿Te vas ya? Ah, pues nos vemos allí. Vale. Gracias. Perdonad. Sí, yo precisamente ahora quería decir algo, porque al hilo de lo que estáis expresando, desde luego me parece acertadísimo todo lo del acta, la escritura, que yo creo que es la propia negación de la propia escritura, ya ni del documento ni del relato, o sea, es la negación de la propia escritura, y esa especie de condena que vive a tener que escribir, que me remite al final del Innombrable, cuando dice, me tengo que callar y me tengo que callar, pero no me voy a callar nunca, ¿no? Entonces, yo esta historia se me escapa muchísimo, o sea, me parece la más difícil de todas, no soy capaz de entrar en esos niveles, desdoblamientos, de análisis de la escritura, pero sí veo que es perenne en Beckett esa especie de evocación de una condena a la que está, que él se vive así, como que, sí, tiene que escribir, pero en el fondo no le sirve. No le sirve esa escritura, no le sirve esa reducción. Hay todas sus excursiones a las otras artes, a la pintura, a la música, a otros autores, a sí mismo. Es decir, una especie de vuelta y vuelta y vuelta a lo mismo, porque al final no deja de ser siempre lo mismo, que es esa especie de condena a la que asiste. Yo ahí pondría el contrapunto más positivo a eso, es que poder mantenerse fiel a esa imposibilidad, Ya. porque se trata, claro, para Beckett es no renunciar, o sea, a él sería no engañarse con relación a una posibilidad, entonces no renuncia a la imposibilidad, y esa no renuncia significa una tarea y un trabajo sobre la palabra, un trabajo que no se engaña con respecto a un propósito falaz. Pero al no engañarse con respecto a ese propósito falaz, está haciendo lo máximo que se puede hacer. ¿Vale? Entonces, cuando los consejos que le da a Giacometti en sus paseos iban en esa dirección. O sea, no se trata, o sea, porque si no podríamos derivar, él no valora eso. No, claro, no. El tema es que no hay premio que sea el acceso a la obra de arte total, eso no existe. Entonces,
Pero que no exista eso no quiere decir que no haya una distancia inmensa entre quedarse en lo falaz y no conformarse con eso y lanzarse al terreno ese que es la jungla, el terreno desconocido. Entonces él se lanza a ese terreno y nos deja el recorrido que hace en ese terreno. ¿Vale? Entonces, para nosotros, claro, no puede ser más valioso. No es, te digo, te pongo la cara alegre de eso. Eso al final lo plasma en algo concreto. Y en algo concreto que tiene mucha fuerza. ¿Vale? Entonces, en fin, son las Concreto, dos. concreto, pero lleno de incógnitas, como estás diciendo ahora. O sea, que para nosotros nos lo No hace es, muy difícil. pero lo concreto es lo concreto es cómo pasa palabras, ¿vale? Como en el poema, en el otro. O sea, no se trata, porque eso es el arte, no se trata de decir, yo sé, o sea, os voy a contar mi sentimiento de culpa. Y Claro. entonces, mi cuenta por aquí, cuenta por allá. No, de repente, claro, te pone una cosa que porque si nos cuenta su sentimiento de culpa, podemos llorar con él, podemos lo que sea, pero cuando termina de hablar y nosotros terminamos de llorar, se acabó la historia. Y sin embargo, si tienes el poema te abre en canal cada vez que lo abres, que lo lees. Y además, sin que tú puedas realmente aprender el poema, sin que puedas encerrarlo. O sea, es algo que es algo que estalla cada vez que lo lees. Y hacer eso, dejar ese mecanismo que cada vez que lo lees se pone a funcionar él solito, ¿sabes? Es una maquinaria que está ahí, pues claro, hay Yo que... también lo ligué un poco en la última parte, me haces asociar, sacaría ahora que sí, maquinaria, y cuando está terminando dice, ¿qué era lo que él no podía o no quería decir? No. Bueno, es como que también, porque esto para mí también es otra constante en Beckett, es ¿qué nos pide la sociedad? Entonces me hace acordar la respuesta de Hitchcock, que dice, yo pinto un hombre inocente en una sociedad culpable. Y yo cada vez que leo a Beckett pienso en esa frase. Porque, bueno, un personaje Beckett puede ser asesino, no importa. Pero la sociedad siempre es peor que cualquier individuo, Beckett. Eso me parece que es la poética de Beckett. Eso, obviamente, yo creo que lo aprendió en Proust. Porque bueno, ahora, como estuve releyendo el libro de Beckett sobre Proust, es como que Proust pasó del otro lado del espejo, realmente, pero bueno, el saldo no fue cínico. Y yo creo que Beckett toma ese relevo también. Ese relevo de ponerse de ese lado y explorarlo, digamos, porque no es cuestión de... El asunto es explorarlo. Esto que decía Loreto, creo que explora es verdad, explora esa imposibilidad, que a mí no me parece nada deprimente, que nada que ver, y él tampoco era un tipo deprimente, digamos, deprimido, perdón, en lo personal, pero está trabajando con una materia donde se mete en lo imposible, ¿no? Entonces me parece que también confronta con la sociedad, que ahí ya me parece que entra lo político de Beckett en juego, eso me resulta muy fuerte a mí. Porque la sociedad siempre va a ser culpable de Beckett, digamos, que no tiene ese espejo que va a haber una sociedad, bueno, todas esas cosas, obvio, estaban dando vuelta en esos años y que siguen todavía dando vuelta, ¿no? Sí, te interrumpí, perdóname. No, nos escribía Teresa, voy a leer Sí, sí. parte, hemos estado hablando de ello y parte un poco más. Decía, os quería pedir vuestro parecer con respecto a las tres últimas líneas, que es en lo que estamos hablando ahora, que es el que no sabe la respuesta. A quien pregunta, o el propio, bueno, me acaba de entrar otro largo texto, esta vez de Ana. Bueno, sigo primero con el de Teresa. O el propio yo que pregunta. Ahí pregunta Teresa. A mí me parece que es el que contesta, no el yo que pregunta. No sabría, no lo entiendo, no sé muy bien a qué se refiere. Desde ese lugar, el sentido de culpa es muy distinto. No entiendo muy bien lo que dices, Teresa. A mí me parece que es el que contesta no,
el yo que pregunta. No sé, me parece enigmático. Luego continúa Teresa, dice, comparto lo que dice Zacarías, yo comparto que su compromiso se asienta sobre su propósito de escribir, sobre la limitación de acceder a lo real y a la vez seguir escribiendo. Sí, esto es lo que hablábamos. Y ahora Ana nos escribe, dice, hola, para mí son muy misteriosas la cabaña y la hora. Las 6, no son las 6:30, son las 6, creo. Bueno, voy a decir algo sobre la hora. Esto es lo que se me ha ocurrido. No sé si es una tontería, pero lo de la hora, lo de las 6, Beckett cuando escribe normalmente, a veces los textos que son más largos tienen más detalles para ubicar lugares, referencias horarias, etc. Es una obsesión de Beckett ubicar las cosas en todos los niveles posibles. Y lo de las horas, la geografía del sitio, la geometría de los lugares, las cabañas o lo que sea, lo vemos siempre. Entonces, para mí esta luz, la hora de las 6 y la luz naranja, nos indican una hora crepuscular de un tiempo determinado, que sería un tiempo cercano al invierno, entre otoño e invierno, en un momento muy preciso donde el cielo se está poniendo en ese momento naranja, entonces está mirando hacia el crepúsculo. ¿Vale? Entonces la historia es que las sesiones de las torturas acaban con la luz del día. Se tortura mientras hay luz. Deja de haber luz, deja de torturarse, en función de la luz del día. Entonces, la referencia horaria es esa, para mí, es una interpretación. Entonces, también está esta historia de quedarse mirando la luz naranja, que es el acabar del día. Y el día no da más de sí que eso. No hay otra cosa a lo largo del día. Entonces, es muy fuerte porque es como si podemos imaginar esto, se tortura desde la mañana a la noche, ¿no? Es una idea, es lo que a mí se me ocurre. No entiendo cómo sabe la hora porque cuando te detienen te aíslan del tiempo, pero él nos sitúa en el tiempo, hay un antes y un después de las 6:30. La cabaña pensé que se la describían, pero no, le describen los alrededores y él inmediatamente se evade a la cabaña de su infancia. Esto es así, pero cuando se lo cuentan. Cuando de verdad estaba en la cabaña, no podía escuchar los gritos de tortura. No recuerda nada, dice. O sea, no recuerda el lugar. ¿Qué pasó en ese intervalo de aislamiento hasta que la mano rompe el documento ese tan determinante, al menos para nosotras? Son todo detalles como muy impresionistas. Sí. Genera inquietud y ahí seguimos. Nunca saldríamos del texto. Creo que en realidad sí está situado en un lugar familiar para el protagonista y en un tiempo muy determinado, pero el propio texto nos impide resolverlo. Bueno, pues son comentarios muy buenos. El propio texto se nos rompe en las manos. Las pistas del texto se nos escabullen y tal. Mi impresión es que Beckett estaba hablando de algo muy concreto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hace su cuadro, como dice Ana, su cuadro impresionista, con esos detalles que tiene en mente, que es lo que le aparece. Entonces, ahí se arma esa historia. Cada uno tiene la suya. Mi idea es que es el homenaje de acompañamiento a Günther Eich. Acompañamiento en la tortura y en la culpa de este hombre. Él se hermana en tortura y culpa con él, a través de sus vivencias, de las vivencias compartidas. Y en cierto sentido, como si estuviera escribiendo un poema a 4 manos, con parte de los motivos de Günther Eich y parte de los suyos.
y hace ahí una especie de pintura a cuatro manos o sinfonía a cuatro manos o composición, bueno, sinfonía sería demasiado, ¿no? Composición musical breve a cuatro manos o a dos instrumentos de cuerda, como queráis. Que había entendido a Václav Havel, que No, compartía, y ahora he visto que era Günter Eich, pero él escribió también un texto, había... un teatro, escribió una pequeña obra de teatro, Catástrofe, Sí, dedicada a Václav Havel. y este no, este texto no es a Václav Havel, No, este es a Günter Eich. a Günter Eich. Ya, Muere Günter Eich en el 72 y sí, nada más morir, Beckett coge el lápiz y empieza y escribe este pequeño texto para homenaje. de acuerdo. Quiero comentar algo, no sé si se me oye. Sí, Sí, Graciela, perfectamente. sí, sí. Estaba mirando el chat a ver cómo hacía. Ay, se me fue. Un momentito. Sí, que había leído ayer, de casualidad, no sé, que estaba buscando algo sobre Beckett, sobre su biografía, me parece. Y me encontré con un artículo de 20 y pico de páginas que se llama Samuel Beckett o el agonizar de las palabras, de una psicoanalista, una psicóloga psicoanalista también se ve, Rebeca García Nieto, y que dice que Beckett se analizó con él, se analizó dos años con un psicoanalista que se llamaba Bion. Y a mí me impactó de entrada como una sesión de psicoanálisis porque yo estoy muy relacionada con el psicoanálisis a lo largo de toda mi historia de mi vida, pero pensé a los demás no, porque no viene al caso. Y no se habló más del asunto, pero parece que acá dice, encontró en la escritura la manera de continuar su tratamiento y estuvo muy relacionado con Bion, un psicoanalista que era el suyo, durante 2 años y que le influyó muchísimo y que llegó incluso entre las muchas cosas que leí, que eran muchas, lo encontré anoche y no tuve el tiempo, son 22 páginas creo, y que llegó a pensar que realmente las palabras no le sirven para nada al ser humano, que es una especie de cosa superflua que evita que sean felices y que es como una molestia para el ser humano las palabras, que no sirven para nada. Y una actitud absolutamente pesimista referida a la vida, ¿no? Así total, de siempre. Pero lo que más me llamó la atención es que acá en todo este artículo habla mucho de su relación con el psicoanálisis, que fue muy importante, y que yo la otra vez mencioné en la entrada que a mí me recordaba una primera sesión de psicoanálisis, esa me sigo recordando. Y bueno, y pensé, bueno, acá dice que sí, que se psicoanalizó, que estuvo 2 años psicoanalizándose y que fue muy importante para él, que fueron juntos con Bion a escuchar una conferencia de Jung y qué sé yo, o sea que sí, que tenía mucha importancia para él eso. Sí, pues si estuvimos hablando de ello, Graciela, la vez pasada, ¿sabes? Yo recordé lo de Jung y todo eso. Sí, es muy conocido lo de que la relación de Beckett con el psicoanálisis en un momento determinado, ¿vale? Entonces, y que le abrió camino a la escritura eh, cuando él estaba ahí haciendo el psicoanálisis en Londres a lo largo de algo más de 2 años y fruto de ello fue la escritura de Murphy. Entonces, de todas formas, si me puedes enviar por correo el texto ese, yo creo recordar que lo tengo, pero por si las moscas, si me lo puedes enviar, si lo tienes en PDF, si me lo puedes enviar, te lo agradezco. Sí, te lo envío, sí, sí. Vale, otra cosa más nos dice Teresa, dice, para mí hay otro enigma adicional. Espero no haber sido, cuando dice, espero no haber sido más sensible que el siguiente hombre. Dice, creo que es el único verbo en presente. Espero no haber sido más sensible que el siguiente hombre. Ahí está poniendo, lo pone creo que hay una especie de presente histórico. Está relatando y entonces ponen un presente histórico como si estuviera ocurriendo en ese momento. Y sí, ahí es una parte del texto
que es muy, lo que dice es muy, muy curiosa. Vamos a leer, si os parece, el inicio este del texto. Esto es algo que también nos recuerda Isidro siempre, cómo Beckett, lo decíamos el otro día también, cómo leemos cosas que como si no quisiéramos escucharlas. O sea, significan algo concreto y nosotros evitamos ese encuentro. Forma parte un poco también de lo que decía antes, ¿vale? Porque es como si Beckett estuviera trabajando con eso que va más allá de la representación, más allá de lo contable. Y entonces nosotros nos protegemos desde el velo de la ficción, ¿vale? El velo de la representación. Y él va introduciendo esos elementos que rompen ese velo. Y nosotros nos protegemos haciendo más tupido ese velo y no queriendo escuchar lo que ahí está diciéndose, sin más. Es difícil acompañarlo a Beckett al punto, no, a mí me parece que ese es el... Este es el tema, que es difícil acompañarle. Lo que tú decías, Hugo, al principio de esta escucha, que él se pone ahí, y claro, a ver quién, porque la escucha esa es para llegar a algo más de la representación de la palabra. Claro, o sea, él está tocando el ser, está tocando el ser. Y entonces, y claro, a ver, tienes que aguantar que el otro esté escuchando tu ser, ni más ni menos. Aquí también lo que yo creo que entronca con lo que decía Graciela en la sesión analítica, porque aquí esto es lo que decía Lacan, la diferencia entre palabra vacía y palabra plena. Y en la sesión analítica se trata de reconocer, señalar la palabra plena, ¿vale? Que emerge en un momento determinado. Todo lo demás es palabra vacía. Y en un momento determinado emerge algo y ahí está el real, ¿vale? Entonces, el problema es que Beckett tiene esa escucha, entonces por eso las referencias que haces a lo de la sesión no me extraña, o sea, van en esa dirección de esa escucha que va más allá de lo que sería la ficción. Entonces, y claro, uno, lo que decía es que uno lo que hace es defenderse ante eso, ¿no? Entonces, sí. uno no aguanta la palabra, no aguanta la palabra que es ser. La prueba es que llegamos a algunos libros un tiempo después, lo vemos a veces y lo dejamos, porque nos cuesta llegar a algunos libros, y algunos ni los leemos. Bueno, hay mucha manera de defenderse. Yo qué sé, esos tipos, por ejemplo, otra vez leí un reportaje de un escritor argentino que decía, Joyce es un escritor para adolescentes, ¿no? Una butad, pero está buena la butad de él, en realidad no se escucha la enunciación, es que no puede leerlo. Entonces la resuelve por ese lado, haciéndose el vivo, como Nabokov, que dice, bueno, Joyce, él lo dice Faulkner, Nabokov, ¿no? Que también es una manera de defenderse esa, bueno, con Beckett hay tipos que se defienden. Algún día tendríamos que hacer el trabajo de leer las críticas negativas que tuvo Beckett en la década del 50. Porque hay una edición de Molloy con todas esas críticas, que alguien se tomó el trabajo de hacer hace muchos años, y que ahora no sé, es inhallable eso. Pero ahí están todas las críticas negativas. Ahora nadie se animaría a escribir en contra de Beckett, o no escriben, pero sería interesante ver cómo le salió en el cruzo a Beckett. Me acuerdo eso que contaste vos, Zacarías, cuando la filósofa, la que hace la biografía de Erde Blair lo va a ver, y Beckett le dice que a los enemigos los va a encontrar, no les da la dirección, algo así, ¿no? No les da la dirección porque ellos van a venir a buscarla. Beckett le da, ella le pide... Contala mejor porque es muy linda. No, es eso. Beckett ella, le pide direcciones, teléfonos, para hacer entrevistas, obviamente, y para ampliar el material, para contrastarlo, para todo, ¿no? Y entonces para que le amplíen todas las anécdotas o todas las historias o para hacer la biografía. Y entonces, bueno, Beckett le da una lista, y entonces una lista donde falta gente. Entonces ella reclama a los faltantes. ¿Los que, perdona? Reclama a los que no están en la lista.
Claro, reclama a los que saben de Beckett, pero no están en la lista. Y entonces, claro, y Beckett directamente le dice, bueno, a ver, los enemigos van a llegar a ti antes de que los busques. O sea, Es ese genial trabajo no eso. hay que hacerlo. Qué Entonces, bueno, por fíjate, favor. se queda ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si queréis, vamos también un poco acabando. Pues no, quería leer un poco el inicio, ¿no? De lo que es esta pegada, ¿no? Que tiene las palabras, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho la traducción de Isidro. Eh, él contaba, me escribía un correo y me decía que se había permitido, él hablaba de una licencia, yo no sé si se refería a algo concreto, específico en un momento determinado, yo no lo he encontrado. Yo he seguido la traducción que yo tenía, la que modifiqué yo, y hay muchas cosas que me gustan más, lo que en general, eh, todas las elecciones de Isidro, me parece muy, muy fino. Solamente un par de cosas, pero son matices muy pequeños, pero tiene, yo creo que nunca hay una traducción definitiva, pero esta traducción es una traducción que creo que nos podemos sentir orgullosos de haberla, hemos sido las parteras de la traducción de Isidro. Le hemos movilizado para que nos produzca una traducción que creo que es de alcance, ¿no? Que es realmente buena. Entonces, él empieza el Vas a texto. leer esa. Sí, leo un poco Sí, del sí, sí, inicio, sí, claro. casi por el gusto de escuchar a Beckett en la traducción de Isidro, pero creo que se escucha Beckett realmente. Según me fue contada la historia, nunca estuve cerca del sitio durante las sesiones. Pregunté qué sitio y se describió en detalle una carpa, una pequeña carpa del color de sus alrededores. Cansado de esta descripción, pregunté qué sesiones y a su vez estas se describieron, su objeto, duración, frecuencia y naturaleza espantosa. Espero no haber sido más sensible que el hombre de al lado, pero finalmente tuve que levantar la mano. Me quedé muy quieto durante un rato. Luego pregunté dónde estaba yo mientras todo eso se sucedía. En una cabaña, fue la respuesta. Una pequeña cabaña en una arboleda a unas 200 yardas de distancia. Una distancia que ni siquiera el grito más fuerte podría alcanzar, sino que debía morir en el camino. Luego sigue y tal, pero él es la incursión. Uno lee y cada vez que lo lee se le ocurren cosas distintas. Entonces tiene una potencia. Primero, desde el sujeto. ¿Vale? Según me fue contada la historia, hacerse cargo de la historia. O sea, está la historia y cuando leemos somos ese yo, somos ese sujeto que escuchan esta historia. Fijaros los pliegues y pliegues del texto. O sea, cuando uno lo lee, uno mismo está dentro del texto. Uno mismo está participando. A uno mismo le están contando su propia historia. ¿Vale? Cuando uno lo lee, o sea, tienes que dar veracidad a lo escrito. Entonces, uno lee, yo sufro, y ya hay un sufrimiento, ya hay una vivencia de sufrimiento. Aquí uno lee eso, la historia que a uno le están contando. O sea, es inevitable que haya esa vivencia del texto. Entonces, te atrapa por todos los lados.
ya no es una historia ajena, ya no es... ¿vale? Beckett juega de mil maneras con esta reflexividad, ¿no? Reflexibilidad. Reflexividad, ¿vale? Acordaros de la película Film, ¿vale? Sí. Que la cámara no podía, o sea, si pasaba un ángulo determinado, ¿vale? No podía ponerse la cámara enfrente. Si la cámara se ponía enfrente, la imagen era reflejada, era como verse delante del espejo. Entonces era alguien que lo que hacía en su habitación era destruir toda imagen de ojo, toda imagen que le mirara, la de un dios antiguo, lo que sea, toda imagen que le mirara, lo rompía, ¿no? Entonces, rompe las fotos, rompe mil cosas. Tapa a los animales porque los ojos le miran. Toda esta historia donde si la cámara se gira y le enfoca, encuentra el horror de sí mismo, ¿vale? Entonces, está el no poder verse. Bueno, es eso, es alucinante. Cada vez que entra uno en el texto, vuelve otra vez a ese fondo que tiene. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Queréis añadir alguna cosa más o lo vamos terminando por hoy? Lo que le preguntaba a Teresa sobre la sensibilidad de ese hombre, dice, espero no haber sido más sensible que el siguiente hombre. También es enigmático, ¿sabes? No, él no está solo en eso, entonces hay otros como él, o sea, no es que sea el centro del universo, entonces hay otros, digamos, testigos, como decía Hugo. ¿Sabes? Pero es muy diferente lo del siguiente al de al lado, que dice Isidro en su traducción. A mí me gusta más el de al lado. Significa que hay más. Sí, a ver, es que yo también creo que es el hombre de al lado. O sea, aunque en inglés Sí. es The Next Man, para mí es el de al lado. Yo creo que también. Sí. Entonces, él está con otros ahí en la escena. Sí. Entonces, si Él uno, cambia todo. Claro. si uno piensa en estas sesiones de interrogatorios, no es un lugar, digamos que no es un lugar como único, metafísico, sino que tiene esa carnalidad de que uno no está, o sea, uno ve eso, hay otros que también lo ven. O sea, no es yo hice comentarios el otro día sobre el relato de Kafka, que había ecos que a mí me... Pero luego después me he alejado un poco de ese planteamiento. O sea, el relato de Kafka sería ahí como más una escritura más metafísica, más, digamos, esto de el cuento judío, ¿no? De algo, uno está solo frente a la divinidad o frente a... Entonces, aquí no, me parece que no tiene, que no es para nada metafísico en ese sentido. Entonces aparece otro personaje, ¿sabes? No es ni siquiera emblemático, es uno más, hay Uno otro. más. Bueno, Bueno. no hemos cerrado. ¿Querías decir algo, Loreto? No. Me cuadra mucho más, iba a decir. El de al lado. Hemos seguido sin cerrar el relato este, pero bueno, me gusta. Sí, Somos fragmentarios. Está muy bien. Hacemos pequeñas aportaciones. Está muy bien. Sí. Bueno, un gusto veros. Igualmente.
Zacarí, ¿qué texto tenés pensado para la próxima? Pues uno de los que voy a ver es este que decíamos al principio, que me habías enviado, porque es un texto que no hemos leído nunca, uno de los últimos de Beckett. Si veo que la traducción me gusta y tal, y eso, pues lo envío. Porque a mí me había hablado Isidro de una traducción, o yo por ahí ahora lo transformo en esto, habría que constatar de nuevo con Isidro esto, de una traducción que se llamaba Vuelta Quieta, ¿puede ser? ¿O esa es la mexicana? Yo esa no la he leído. Pero La Vuelta Quieta no la he leído. Y a mí me parece que si yo no le entendí mal a Isidro, bueno, él ahora cuando escuche esto te lo podrá confirmar, y me parece que es española esa traducción. Vale. Yo tengo la impresión de que es una traducción desde el francés. En francés está escrito como sobresalto. Sobresalto, sí. Pero, Vos, no, perdón, Loreto, yo tengo una traducción que creo que es del francés que es sobresalto. Entonces, esta que dices tú, al revés, perdona, me he confundido. Sí. Que esta que dices sería una traducción directa del inglés. Una cosa, porque en francés creo que lo tradujo Beckett como sobresalto. Sí, pero me parece que no la tradujo Beckett, que la tradujo. Bueno, no estoy seguro. Vale. Pero bueno, no, a confirmar. Me parece que la tradujo Edith Fournier. Vale. Pero ahora después lo miro, busco y lo miro. Pero bueno, igual no tiene importancia. Lo investigamos. Bueno, es una de las posibilidades. Si no, envío eso o bien otro texto. Sí, ese es un texto impresionante. Vale. Es maravilloso. Sí, venga, pues adjudicado. Bueno, dale. Vale. Venga, gracias, un abrazo a todos y venga, hasta la siguiente. Saludos a todos. Chao. Hasta la próxima. Chau.